Bueno, a mí siempre me ha preocupado, me ha intrigado de qué manera tan terrible el fenómeno de la estigmatización de lo indígena, ¿no? Si los indios han sido estigmatizados por siglos, desde la época colonial, entonces se ha proyectado una imagen peyorativa, una imagen disminuida, lamentable del indio, como un ser grosero, como un ser incapaz, ignorante, flojo, sucio, es decir, lo peor. Creo que en la escala de valores racistas, el indio ha quedado más abajo que los propios africanos, que los propios negros. Sin embargo, la humanidad no tiene una idea clara, porque se ha ocultado esa información metódicamente, de los aportes, de la importancia que tienen, que tuvieron, que tienen los indios en el mundo. Para empezar, recordando un libro muy interesante que escribió un antropólogo norteamericano, Weatherford, en que se refiere a la sorpresa que experimentaron los europeos cuando llegaron a Tenochtitlán, en México, y a Cusco, en el Perú, ¿no? Se encontraron con ciudades pavimentadas, con agua corriente, con jardines en las avenidas, con techos impermeabilizados con alquitrán, con una serie de maravillas que no sospechaban podían existir en un pueblo como conquistable, ¿no? Un pueblo indígena. En ese tiempo los europeos salían a defecar en la puerta de sus casas, en París y en Londres, mientras que en México, que era en ese momento una ciudad mucho más poblada que París, se vivía una vida diferente, bajo valores también diferentes, de concepciones de la vida y del mundo distintos. Sociedades que anteponían los intereses del nosotros a los intereses del yo, en contradicción con el individualismo secante europeo, que al momento de la conquista empieza a generar, y gracias a la conquista de América Latina, de lo que hoy se llama América Latina, el capitalismo financiero. ¿Con qué se hizo el capitalismo financiero europeo? Con la plata del Cerro de Potosí de Bolivia y con el oro que extrajeron los conquistadores y enviaron a Europa. Es impresionante notar cómo los indios, que habían construido una sociedad comunitaria de características extraordinarias, comprendieron mucho antes que los europeos que el papel del hombre, del ser humano en el planeta, es estar con la naturaleza y no sobre ella. Miraron a la naturaleza, a los animales, a las plantas como hermanos, y comprendieron que el papel del hombre era proteger a la naturaleza, valerse de ella para vivir, sobrevivir, pero protegiéndola. Esa lección extraordinaria es la que se olvidó en Europa y la que está por destruir el medio ambiente, por acabar con la vida humana en el planeta. Por otra parte, Jean-Jacques Rousseau vio en París una obrita que se llamaba El Arlequín Salvaje, escrita por un francés que había vivido años junto a los indios iroqueses de Norteamérica. Y en esa obra estaban expresadas las ideas de igualdad, de libertad y de fraternidad. Impresionó tanto la obra de teatro a Rousseau que salió corriendo, se dice, del teatro y comenzó a escribir El contrato social, el libro, la Biblia, que inspiró a los intelectuales franceses para alentar a las masas a la Revolución Francesa. Entonces, qué notable, los indios que estaban manejando ya las ideas de libertad, de igualdad, de fraternidad en la sociedad iroquesa, que se gobernaba bajo una constitución llamada Carta de la Paz, que era incluso más desarrollada que la griega, porque era constitución iroquesa, no aceptaba la esclavitud y le daba a la mujer el mismo lugar que al hombre.
Esas ideas y esos aportes incluso alcanzaron hasta el marxismo, porque Marx, estudiando al antropólogo Morgan, captó la idea de la sociedad sin Estado. ¿De dónde sacó Marx la idea de sociedad sin Estado? También de los indios iroqueses, que se gobernaba en una organización social sin Estado, y que además funcionaba perfectamente. ¿Cuánto le debe el mundo al aporte, al conocimiento herbolario de los indios? Es inconmensurable. Algunos dicen que más del 60% de la farmacopea del mundo se ha hecho en base a los descubrimientos, a los conocimientos herbolarios de los indios. Aquí en Bolivia teníamos la quinina, que hizo posible la construcción del Canal de Panamá, por ejemplo, porque cuando en la primera fase de construcción se murieron los obreros chinos y los técnicos que dirigían la obra por causa de la malaria. Entonces paralizaron las obras y cuando las reemprendieron después de investigar cómo se podía combatir este mal, encontraron que en Bolivia había unos indios, los callaguayas, que manejaban la quinina y que con eso controlaban la malaria. Y de aquí fueron 4 indios callaguayas para hacer posible la construcción del Canal de Panamá. Por otra parte, por ejemplo, ¿cuánto le debe el mundo a los indios en los productos alimentarios que fueron descubiertos, cultivados por los indios? La papa, en este lado del mundo, en Bolivia, que salvó de morir de hambre a los europeos. El maíz, el cacao. ¿Qué habría hecho la industria de chocolate suiza sin el cacao? ¿No es cierto? Y frutos extraordinarios como el pimentón y frutas que no se conocían en el mundo. Entonces es totalmente injusta esa estigmatización, esa falta de reconocimiento al aporte que hicieron las culturas indígenas, que aparte de estos descubrimientos, estos aportes notables en la agricultura, en la tecnología agrícola, en la medicina, principalmente construyeron sociedades muy distintas a la europea porque priorizaban los intereses del nosotros a los intereses del yo.